Mi esposa aseguró que no hubo infidelidad porque estábamos en pausa, pero se acostaba con un amigo de su país mientras me usaba para la Green Card. Inicié el proceso y fue deportada. Me llamo Álvaro, tengo 34 años, y me casé con Nina, 29, a finales de febrero. Si alguien espera una historia con violines y promesas escritas a mano, no es aquí. Nuestro matrimonio fue funcional. No frío, no cínico, funcional. Dos adultos que entendían que la vida no siempre avanza con banda sonora, sino con plazos. En marzo, presentamos el paquete de ajuste de estatus. Formularios completos, copias certificadas, tarifas pagadas sin dramatismo. Nina solicitó la tarjeta combo, yo firmé como único patrocinador. Teníamos un calendario compartido que parecía un tablero de control, biometría marcada, ventanas de respuesta, recordatorios con alarmas discretas. No celebramos con champán. Cenamos algo rápido y seguimos. Las cosas avanzaron en tiempo y forma. Biometría a finales de abril. Autorización de trabajo a principios de verano. Entrevista programada para mediados de noviembre, 9:10 a.m., Edificio Federal del Centro. Nada extraordinario. El tipo de progreso que no genera historias en redes, pero reduce la ansiedad. Nuestra relación tampoco era una comedia romántica. Era un acuerdo consciente, convivir, dividir gastos, sostener el proyecto común. Yo trabajo en análisis de datos, paso el día ordenando ruido hasta que confiesa patrones. Nina venía de un rol en operaciones de producto en una empresa mediana, siempre preparándose para la próxima ronda, que es una forma elegante de decir que la estabilidad depende del humor del mercado. Vivíamos en un departamento pequeño y eficiente. Muebles neutros. Plantas que sobrevivían con riego programado. La mayor discusión era si la mesa plegable debía quedarse en la cocina o migrar al balcón. Nada épico. Todo cuadraba. La inmigración, sin embargo, no tolera la poesía. Es aritmética, días que corren, permisos que caducan, decisiones que pesan por mes. Cuando su empresa anunció una reestructuración y su puesto se integró a otra área, léase, se evaporó, el reloj empezó a sonar más fuerte. No entramos en pánico. Ajustamos. Hablamos de casarnos como quien habla de cruzar un puente antes de que suba el río. ¿Había cariño? Sí. ¿Había urgencia? También. Elegimos una fecha sobria, firmamos donde indicaban los post-its. Sonreímos para una foto que parecía de credencial. El funcionario nos felicitó con la neutralidad de quien procesa 10 historias antes del almuerzo. Salimos al estacionamiento y respiramos. Yo entendía bien mi posición, patrocinador único, responsable legal, custodio de los documentos. No era poder en el sentido dramático, era responsabilidad. La acepté porque creía en el proyecto y porque, hasta ese punto, los datos no contradecían la narrativa. Mirado desde fuera, todo parecía correcto. Desde dentro, también. No hubo señales rojas evidentes. Solo microgrietas que uno aprende a ignorar cuando el sistema premia el cumplimiento y castiga la duda. En ese momento, yo estaba convencido de algo sencillo, habíamos elegido bien el orden de las cosas. Primero estabilidad. Luego, si quedaba tiempo, romanticismo. Nuestra vida en común funcionaba. No en el sentido inspirador, sino en el verificable, gastos divididos en una hoja compartida. Transferencias automáticas el día 1. Servicios domiciliados. Un fondo de emergencias que no tocábamos, si algo fallaba, se corregía. Sistema estable. Yo soy de datos. Pienso en hipótesis, evidencia, líneas de tiempo. Cuando algo no cuadra, lo marco como anomalía y sigo observando. Nina lo sabía y, en teoría, lo apreciaba. Decía que le daba calma vivir con alguien que no improvisa. Yo decía que me daba calma no improvisar. La presión real llegó con el trabajo. La fusión no la despidió, la absorbió. Su puesto se diluyó en un organigrama nuevo y, con él, la ilusión de continuidad. El permiso tenía reloj. El reloj no negocia. Cada semana sin empleo convertía el aire del departamento en algo más denso. No hubo drama inmediato. Hubo ajustes. Empujamos la boda por eso. No por pánico, sino por probabilidad. En términos simples, casar ahora reducía riesgos después. La decisión fue racional. Lo racional, aprendí luego, no siempre es neutral. A partir de ahí aparecieron detalles. Cosas pequeñas que, tomadas por separado, no prueban nada. Horarios que cambiaban. Reuniones imprevistas. Días de WFH que coincidían con ausencias largas. Nada concluyente. Yo no persigo sombras. Archivo patrones. Nina empezó a pasar más tiempo con gente de su país. Normal. Red de apoyo. Idioma común. Yo no objeté. Incluso me pareció saludable. Cuando mencionó a un amigo de antes, lo tomé como ruido de fondo. La vida previa no se borra por contrato. Se integra. Nuestra comunicación siguió correcta, pero más transaccional.
Check-ins rápidos. Resúmenes del día. Pocas preguntas abiertas. No había peleas, y eso lo se puede ser señal de madurez o de evasión sincronizada. Yo lo interpreté como lo primero, error de clasificación. El calendario compartido se volvió más activo. Bloques nuevos. Etiquetas genéricas. Yo añadía mis compromisos con precisión quirúrgica. Nina prefería títulos amplios. Reunión. Gestión, asuntos. No es ilegal. Tampoco es informativo. Lo dejé pasar. Porque cuando el sistema está bajo presión, uno prioriza lo que mantiene la estructura. Visas. Fechas. Entrevistas. Yo elegí creer que lo importante estaba controlado y que lo demás eran fricciones normales. Elegí creer porque funcionaba. Por ahora, mirado en retrospectiva, las grietas estaban ahí, no eran grandes. No gritaban, susurraban. Y yo, fiel a mi método, seguí observando. Aún no había evidencia. Y sin evidencia, no hay veredicto. Solo una nota al margen que dice, seguir monitoreando. El primer indicio no fue una escena ni un mensaje comprometedor. Fue papel. Una invitación de boda de su familia sobria, correcta con un solo nombre. El suyo, sin I. Sin el mío. Pensé en un error de imprenta. Pensé en tradiciones, pensé en logística, pensé en todo antes de pensar en intención. Lo mencioné de pasada. Nina sonrió, dijo que era un detalle, que allá lo hacen así. No discutí. Archivé. Luego estuvieron los huecos. En casa compartíamos gastos con precisión, pero ciertos recibos no aparecían, Uber, comidas fuera, cafés que no figuraban en ninguna app. Cuando pregunté, hubo explicaciones elásticas me invitaron, era efectivo, no vale la pena cargarlo. No eran mentiras demostrables. Eran evasiones. Diferencia sutil, pero crucial. Cada pregunta recibía la misma respuesta envuelta en calma. No hagas grande una cosa pequeña. El tono era amable. La frase, repetida. Yo conozco las frases que se repiten, se vuelven herramientas. Empecé a notar patrones de ausencia. Ventanas de tiempo que se abrían y cerraban sin rastro. Bloques del calendario con nombres genéricos, cambios de último momento. Nada ilegal. Nada definitivo. Pero la suma empezaba a pesar. No lo suficiente para acusar, sí para registrar. La comunicación también cambió de textura. Más resúmenes, menos detalles. Más todo bien, menos esto pasó. Cuando preguntaba por nombres, fechas, contextos, la respuesta se volvía difusa. No defensiva. Difusa. Como si el objetivo no fuera negar, sino diluir. Yo seguía sin confrontar. Porque confrontar sin evidencia es ruido. Y el ruido contamina el análisis. Así que hice lo que sé hacer, documentar. No para atrapar a nadie, sino para no engañarme a mí mismo. Capturas de calendario. Tiempos de salida y regreso. Coincidencias, repeticiones, modelos. Había algo más, una insistencia suave en que yo relajara. Que confiara. Que no llevara todo a Excel. Lo decía con cariño, pero el subtexto era claro, mi método era el problema. Cuando un sistema falla, culpar al sensor es una estrategia conocida. Aún así, no acusé. No levanté la voz. No pedí contraseñas. Me limité a seguir observando. Porque en la vida diaria, lo grave rara vez llega con sirena. Llega como una secuencia de pequeñas excepciones que piden ser ignoradas. Y yo no las ignoré. Las dejé hablar entre ellas. Cuando crees que una suma de detalles pequeños deja de ser casualidad y se convierte en patrón, ¿y qué harías tú en ese punto? El bloque apareció un lunes por la mañana, limpio y minimalista, Mad. 2 semanas completas. Sin notas. Sin ubicación, sin agenda adjunta. En nuestro calendario compartido, donde hasta el dentista tenía recordatorio, esa ausencia de detalle era ruido. Pregunté con el mismo tono con el que uno pregunta por una reunión larga. Curiosidad funcional. Nina dijo que era networking, eventos dispersos, cosas de la empresa antigua. Usó palabras amplias, tranquilizadoras. Yo asentí. Archivé. Pero Mad no es una palabra neutra para mí. Es un código. Un aeropuerto. Un patrón de movilidad. Y los viajes, como los datos, dejan rastros aunque alguien no quiera. Empecé por lo obvio, señales periféricas. Ajustes de uso horario en el teléfono. Cambios en la disponibilidad nocturna. Mensajes que llegaban con retrasos consistentes. Nada incriminatorio. Todo coherente con un desplazamiento. Luego vinieron los detalles que no encajaban con un evento de empresa. Asientos. No vi boarding passes, pero vi preferencias. Cambios automáticos de asiento guardados en apps que nunca usamos para viajes domésticos. Horas de salida que no cuadraban con vuelos internos. Silencios largos durante ventanas en las que, según el calendario, habría reuniones locales.
El problema no era uno solo. Era la combinatoria. Volví a preguntar, esta vez con precisión, fechas, ciudades, agenda. La respuesta fue más corta. Menos datos. Otra vez la frase amortiguadora, no hagas grande una cosa pequeña. Yo no estaba haciendo grande nada. Estaba haciendo consistente lo que ya estaba ahí. Revisé nuestros correos compartidos de logística. No había reservas. Ni hoteles. Ni facturas. Para un viaje de 2 semanas, la ausencia total de huellas administrativas no es discreción, es anomalía. Y las anomalías no prueban intención, pero invalidan explicaciones. Entonces hice lo que siempre hago cuando una hipótesis pierde poder explicativo, la cambié. Si no era un viaje de trabajo, que sí explicaba mejor los datos. Un desplazamiento internacional no laboral. Una visita con agenda privada. Alguien que no quiere dejar recibos ni cruces automáticos. El bloque MAT dejó de ser una etiqueta y se volvió variable. Madrid no como destino turístico, sino como nodo. Un lugar donde el idioma no delata, donde las ausencias se camuflan con networking. Donde 2 semanas pasan sin levantar alertas si nadie hace preguntas incómodas. No confronté. Todavía no. Porque aún faltaba el vínculo causal, ¿con quién? ¿Para qué? La intuición de datos no es magia, es disciplina. Señala dónde mirar, no qué concluir. Así que esperé. Dejé que el sistema siguiera registrando. Esa noche marqué el bloque MAT con una nota privada, revisar coherencia. No para acusar. Para no mentirme. Porque cuando una historia necesita cada vez menos detalles para sostenerse, lo que está fallando no es la memoria, es la verdad. No fue una confesión. Fue una compra. Un rastro limpio y torpe a la vez. Los boletos no los había emitido una empresa ni una agencia. Los había comprado Mateo. El nombre apareció donde siempre aparecen las cosas importantes, en el lugar menos teatral. Mateo no era un colega. Era un viejo conocido. Mismo país. Misma universidad. Mismo idioma compartido cuando uno quiere volver a ser alguien de antes. Yo no lo había subestimado, simplemente lo había clasificado como ruido histórico. Error. La confirmación llegó sin estridencias. WhatsApp no miente, contextualiza. Mensajes espaciados con cuidado. Contadores regresivos. Faltan 10. Faltan 3. Fotografías sugerentes, no explícitas, lo suficiente para entender la intención sin necesidad de traducirla. Emoticones usados como signos de puntuación. Planes que no se escriben completos porque no necesitan. El viaje no tenía agenda laboral. Tenía ritmo. Llegadas nocturnas. Hoteles con nombre propio, días libres que no eran libres, eran reservados. Las piezas encajaron sin empujarlas. Cuando una explicación deja de competir, la verdad no grita, se impone. Ahí entendí la frase que había repetido como anestesia, nos dimos un tiempo. El tiempo no había sido pausa, había sido traslado. No una ruptura honesta, sino un doble uso. A mí, para sostener el expediente. A él, para sostener el deseo. No hice escenas. No llamé. No escribí. Recolecté. Capturas con fecha. Metadatos. Coincidencias de uso. Pagos cruzados, todo en una carpeta sin nombre. La evidencia no necesita títulos, necesita orden. Porque el error común es creer que la verdad exige ruido. Yo sabía que exigiría paciencia, aún no era el momento de confrontar. Aún no. Primero, asegurar que cuando hablara, no hubiera escapatoria semántica. Que no fue infidelidad no pudiera competir con un calendario que sí fue. Cerré la carpeta. Respiré. Volví a la rutina como quien vuelve a una mesa de trabajo después de encontrar un bug crítico. El sistema estaba comprometido. La corrección no sería inmediata. Pero ya no había duda. El tercer hombre no era una sombra. Tenía nombre, boletos y 2 semanas llamadas MAD. Y yo tenía algo mejor que la ira. Pruebas suficientes para no volver a dudar. La confronté sin escándalo. Elegí una noche ordinaria, mesa despejada, teléfonos a la vista. No levanté la voz. No hice preguntas abiertas. Presenté hechos en el orden correcto, como se hace cuando no buscas convencer, sino cerrar interpretaciones. Nina admitió el viaje. No discutió los boletos ni las fechas, dijo que había ido a ver a Mateo. Dijo que necesitaba claridad. Dijo que no fue infidelidad porque, según ella, en ese momento estábamos en pausa. La palabra cayó como un comodín sobre la mesa. Pausa. Un término elástico, diseñado para ensanchar límites después de haberlos cruzado. Yo la dejé hablar. Tomé nota mental de cada adjetivo, de cada omisión. Cuando terminó, respondí con una frase simple. Una pausa no incluye viajes internacionales con otra persona. No hubo réplica inmediata. Entonces añadí lo que faltaba para cerrar el circuito, evidencia contextual. Compras de lencería realizadas desde nuestra cuenta,
entregadas en nuestro departamento, fotografiadas en espacios compartidos. Imágenes que no pertenecen a una pausa, sino a una doble vida operativa. No eran pruebas aisladas, eran continuidad. Nina intentó reencuadrar. Habló de ambigüedad. De límites no definidos. De necesidades emocionales. Yo escuché y respondí con precisión quirúrgica. La ambigüedad no anula la responsabilidad. Y las necesidades no reescriben los hechos. Hubo un momento de silencio. El tipo de silencio que aparece cuando la coartada pierde tracción. La narrativa del nos dimos un tiempo dejó de sostenerse porque requería que yo aceptara algo imposible, que yo fuera el custodio del expediente mientras ella exploraba alternativas. No discutí moral. Discutí consistencia. Una pausa real se comunica, se delimita y se respeta. No se financia con boletos ajenos, no se esconde en bloques MAD, no se documenta con contadores regresivos y fotos íntimas. Lo demás es rebranding. La conversación terminó sin gritos. Sin lágrimas performativas. Con una frase que no busqué, pero llegó sola. La confianza se acaba cuando el lenguaje empieza a pedir excepciones. Esa noche dormimos en cuartos separados. No fue castigo, fue logística. Al día siguiente, separé archivos, cambié contraseñas, copié respaldos. Cuando un sistema cae, primero se aísla. La fe en el matrimonio se había roto. No por el viaje. No por Mateo. Sino por el intento de convertir una traición en una definición conveniente. Y cuando la verdad necesita una pausa para existir, deja de ser verdad. Ahí entendí que no quedaba nada que negociar. Solo quedaba ejecutar el cierre con la misma calma con la que había abierto el expediente. No tomé decisiones esa misma noche. Dormí poco, pero pensé claro. Al día siguiente pedí cita con un abogado de inmigración. No para ver qué pasaba, sino para confirmar márgenes. En migración, los márgenes importan más que las intenciones. La consulta fue directa. Le expuse la línea de tiempo, mostré los documentos y pregunté lo único que importaba. ¿Qué podía hacer yo, legalmente, ahora? El abogado no dramatizó. Tampoco moralizó. Me habló en términos de estado del trámite. Aún estábamos antes de la adjudicación. Eso lo cambiaba todo. Me explicó que, como patrocinador, yo tenía derecho a retirar la petición I-130 y, con ella, revocarla y 864 la declaración jurada de sostenimiento antes de que el caso fuera decidido. No necesitaba probar fraude. No necesitaba demostrar adulterio. No necesitaba convencer a nadie. Bastaba con retirar mi consentimiento. Migración no obliga a nadie a seguir patrocinando. Patrocinio no es castigo, es voluntad activa. Y la voluntad, cuando se retira, termina el soporte legal del ajuste de estatus. El abogado fue claro, al retirarse esas piezas, el AOES perdía su base. No por venganza. Por estructura. Un edificio sin cimientos no se sostiene por buenas intenciones. Le pedí el procedimiento exacto. Carta formal. Identificación del caso. Declaración inequívoca de retiro, firma. Notarización. Copias certificadas, envío por los canales correctos, sin adornos. Sin editoriales. Lenguaje seco. Lo hicimos todo en orden. No llamé a Nina para avisar. No era una negociación. Era una actualización de estado. Presenté el retiro con fecha, guardé acuses, y pedí confirmación de recepción. El abogado archivó copias. Yo guardé respaldos. Cuando se trabaja con sistemas, la redundancia no es paranoia, es práctica. Hubo un momento breve, casi humano, en el que me pregunté si debía dar tiempo. La respuesta fue no. El tiempo ya había sido usado en otra parte. Yo no estaba acelerando nada, estaba deteniendo una inercia que ya no tenía justificación. Ese mismo día cambié el acceso a los documentos compartidos. Separé cuentas, actualicé beneficiarios. No por castigo, sino por higiene legal. Cada paso tenía una razón, cada razón un respaldo. Cuando el abogado me dijo está hecho, sentí algo cercano a la calma. No alivio emocional. Calma operacional. La tranquilidad de saber que el sistema ahora reflejaba la realidad, no la versión conveniente. Migración no se ofende. Migración verifica. Y lo que verifica son firmas vigentes, consentimientos activos y expedientes coherentes. En ese idioma, yo había hablado con claridad. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo papel correcto en el momento correcto. A veces, la decisión más dura no es confrontar. Es retirar el soporte y dejar que el proceso haga lo suyo. No hubo portazos ni discursos finales. Hubo listas. La separación real no empezó con palabras, sino con accesos. Cuentas bancarias primero, separación inmediata, transferencias claras, saldos documentados. Luego crédito, congelación, alertas, contraseñas nuevas. No para castigar, sino para evitar daños colaterales.
El caos financiero no es catártico, es costoso. Después vinieron los beneficios. La removí del seguro médico, de los programas de bienestar, de cualquier plan que exigiera convivencia y buena fe. Todo dentro de plazo, todo con notificación. La ley no interpreta silencios, interpreta formularios. Los completé. Los dispositivos siguieron el mismo protocolo. Cambié permisos en nubes, revocaciones de sesiones activas, copias de seguridad cifradas. No borré nada. Preservé. Porque borrar es emocional, preservar es estratégico. Guardé mensajes, imágenes, recibos, calendarios, metadatos. Clasificados por fecha. Duplicados, con hash. La evidencia no discute, espera. La convivencia se redujo a un mínimo funcional. Dos adultos compartiendo espacio como colegas temporales. Frases cortas. Horarios distintos. Sin reproches. Sin interrogatorios. Cada intento de conversación emocional, lo desvié con una respuesta neutral, todo lo hablamos por escrito. No por frialdad, sino por trazabilidad. El objetivo no era ganar una discusión, era cerrar un sistema. La estrategia era simple, que cada interacción tuviera un registro y ningún margen para reinterpretaciones. Los conflictos prosperan en zonas grises. Yo las iluminé con papel. Hubo momentos de provocación. Comentarios diseñados para arrastrarme al terreno del drama. No entré. El drama pide testigos, el proceso pide documentos. Elegí lo segundo. Cuando algo dolía, lo anotaba y seguía con la lista. La emoción no desaparece, se posterga hasta que deja de ser peligrosa. También hubo ajustes cotidianos, cerraduras, buzón, servicios. Cambié lo necesario, notifiqué lo debido. Nada sorpresivo. Nada teatral. El silencio no fue castigo, fue contención. Dormí mejor a partir de ahí. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque el entorno ya no lo amplificaba. La claridad reduce la ansiedad. Y la claridad nace cuando el mundo material, dinero, accesos, beneficios deja de contradecir la decisión tomada. Entendí algo práctico, las rupturas fallan cuando se gestionan como emociones. Funcionan cuando se gestionan como proyectos con alcance, hitos y cierre. El mío tenía un principio claro y una meta simple, salir sin arrastrar nada innecesario. No hice esto por dureza. Lo hice porque la ambigüedad había sido el arma del otro lado. Yo respondí con lo único que no se presta a ambigüedades, procedimiento. Y cuando el procedimiento está completo, el ruido pierde volumen. La cirugía terminó sin aplausos. Pero dejó el campo limpio. Y en un campo limpio, por primera vez en meses, pude respirar sin estar a la defensiva. La notificación llegó sin dramatismo. Un correo estándar, asunto neutro, lenguaje administrativo. USIS confirmaba el retiro de la I-130. La consecuencia era automática y fría. La I-485 quedaba denegada por falta de base legal. No había apelación emocional posible. El sistema no negocia sentimientos, verifica estados. La combo card perdió validez en el acto. Recursos humanos actuó como dicta el manual, revocación de accesos. Cierre de credenciales, salida ordenada. No hubo reproches ni escenas. Cuando el estatus cambia, las empresas no preguntan por qué, actualizan permisos. El silencio de Mateo fue inmediato. Ningún mensaje. Ninguna despedida. Desapareció como desaparecen quienes entienden el riesgo antes de que se lo expliquen. La cercanía que había llenado contadores regresivos se volvió distancia legal. El romance no sobrevive a los formularios. Nina intentó recomponer la narrativa. Habló de malentendidos, de tiempos difíciles, de oportunidades perdidas. Pero la realidad avanzaba más rápido que cualquier versión, sin estatus, cada día contaba. Las opciones se estrechan cuando el reloj ya no es migratorio, sino procesal. Llegó la conversación que nadie quiere tener, el divorcio. No como castigo, sino como consecuencia. Firmas claras. Fechas. Sin reproches añadidos. El papel no juzga, cierra. Con eso, el último vínculo formal quedó resuelto. Después, la logística final, preparar la salida. Cancelaciones. Inventario. Trámites de cierre. No hubo aeropuerto compartido ni promesas de reencuentro. Hubo listas y plazos. Cuando un país te pide que te vayas, no lo hace con metáforas. Observé el colapso con una calma que me sorprendió. No satisfacción, conclusión. Las piezas habían caído donde debían caer desde el principio. No empujé nada después del retiro. El resto fue gravedad institucional. Aprendí algo incómodo, las cadenas no se rompen por un solo eslabón, sino por dependencias ocultas. Cuando quitas el soporte central, todo lo que colgaba de él se reordena o se cae. En este caso, se cayó. No celebré. Tampoco lloré. Guardé las notificaciones en la carpeta final y marqué el proyecto como cerrado.
Porque a veces la justicia no llega con aplausos ni redención. Llega con un correo genérico que dice, en esencia, que el sistema ya no te reconoce. Y cuando eso ocurre, no queda nada por discutir. Solo queda seguir adelante con lo que sí sigue en pie. No hubo escena final. No levanté la voz. No pedí perdón por decisiones que no necesitaban disculpa. Ayudé con el pasaje de regreso porque cerrar bien también es una forma de respeto, incluso cuando el respeto ya no es recíproco. No fue compasión, fue orden. Cada cosa en su lugar reduce el eco del conflicto. Después vinieron los últimos pasos, breves y definitivos. Cambié cerraduras. Cerré servicios compartidos. Archivé el expediente con la misma pulcritud con la que lo había abierto. Divorcio finalizado. Sin épica. Sin discursos. Solo firmas donde correspondía y fechas que ya no dolían. Elegí algo que suena aburrido y es revolucionario. Estabilidad. Rutinas pequeñas. Repeticiones tranquilas. La paz no se siente como un triunfo. Se siente como un día que no exige nada. Volví a entrenar sin pensar en relojes ajenos. Cociné sin mirar el teléfono. Dormí 8 horas. El cuerpo entiende antes que la cabeza cuando el peligro pasó. Rearmé mi vida como se rearma un sistema que aprendió del fallo. Límites claros, expectativas explícitas. Conversaciones tempranas. Nada de suposiciones heroicas. Nada de ya veremos. Lo que no se nombra se filtra. Yo lo nombré todo. Conocí a alguien nuevo sin prisa. No como reemplazo, sino como continuidad sana. Aprendí que el amor no necesita pruebas constantes ni calendarios crípticos. Necesita consistencia, presencia. Y acuerdos que no cambian de idioma cuando conviene. No guardo rencor. El rencor exige energía sostenida. Yo la invertí en construir, tampoco me arrepiento. Arrepentirse de poner límites es volver a soltarlos. Y no lo haré. Si algo queda de esta historia es una verdad simple. La paz no es dramática. No viene con música ni aplausos. Viene con listas tachadas, puertas cerradas a tiempo y mañanas silenciosas. Es menos intensa que el conflicto, pero mucho más duradera. Cerré el archivo. Apagué el ruido. Seguí adelante. ¿Tú habrías hecho lo mismo, priorizar el orden y la legalidad sobre la confrontación, o habrías buscado una conversación final para cerrar? Cuéntame qué habrías elegido y por qué. Si esta historia te dejó algo útil, compártela. A veces, leer calma es el primer paso para elegirla.